Qué bueno en este tiempo celebrar y celebrar con ruido. Las campanas, en una tradición de nosotros los cristianos, siempre suenan en las iglesias para celebrar al Señor Jesús. Lo más importante es que podemos sonar como campanas anunciando la salvación de ese niño que nació para morir. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tu gloria cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Una vez más, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Que en esta Navidad y en la vida no se acabe la felicidad. Feliz Navidad para todos y disfruten con alegría en este tiempo. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Qué bueno es que estamos ya terminando este año juntitos. Sí, conociendo al Señor, creciendo en el Señor, esperando que estés cerca de tu familia. Algunos están recibiendo amigos, familiares especialmente, amigos también y bueno, otros hermanos en la fe. Nos visitamos, tenemos un tiempo agradable en esta Navidad, pero lo más importante es que podamos compartir el amor de Dios. Esperando también, y te estamos esperando para que presencialmente nos acompañes en estas festividades, y esperamos que poco a poco los que han perdido la costumbre a través de 3 años de pandemia de asistir pocas veces a las congregaciones respectivas en las iglesias a las que asisten, empiecen a tomar esa costumbre. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pues que no se vuelva a asistir a la iglesia como la costumbre de Navidad, que solamente a fin de año nos reunimos en familia. Debe ser algo más a menudo donde recibamos bendición de parte de Dios y podamos crecer y madurar en la fe. Así que vamos a celebrar en el día de hoy, vamos a tener una enseñanza bonita acerca de la palabra del Señor que tiene que ver precisamente con la Navidad. Pero antes queremos hacer la ofrenda misionera, recordar la ofrenda misionera, pero unida a lo que son los regalos. Por eso hablo de ofrenda, hablo de oración. ¿Cómo nosotros podemos entregar una bendición a las personas que no conocen de Cristo? Porque el regalo más grande dado a la humanidad es el regalo del Señor Jesús. Cuando pensamos en ofrenda, siempre pensamos en dinero, pero realmente nosotros podemos ofrendar nuestras vidas para predicar el Evangelio a los necesitados. Podemos, de lo que recibimos de gracia, entregarlo a aquellos que no han recibido esa gracia. Esa es la mejor ofrenda. Pero también recordar que podemos dar económicamente para que el Evangelio siga siendo predicado. Así que oremos para que mucha gente esté ofrendando sus vidas, los misioneros, para que nosotros estemos ofrendando el tiempo en oración y también ofrendando económicamente por todos aquellos que no conocen de los caminos del Señor. Aprovechando que estamos en época de regalos, vamos a orar específicamente por el país de Marruecos, que precisamente hoy en la Copa Mundial quedó eliminado, pero es un país muy interesante que linda justamente con Europa, y donde a través del tiempo sus costumbres se han ido mezclando, pero conservan todavía esas ganas de su nacionalismo y también el Islam. Necesitan conocer del Señor, y como ese país, muchos necesitan que la iglesia, sí, nos levantemos conscientes para dar una ofrenda misionera.
Y una vez más, esa ofrenda empieza orando, tomando de nuestro tiempo para visitarles o precisamente para orar o para hablar del tema. Y también dando de lo que el Señor nos ha dado. Uno, lo espiritual, de gracia recibimos, lo damos de gracia, pero lo otro, lo económico, para que la gracia de Dios siga fluyendo a través del mensaje del Evangelio. Gracias por su generosidad durante este año. Estamos orando para que Dios les siga bendiciendo porque han sido fieles al Señor. Y cuando no lo somos, pues le pedimos a Dios que tenga misericordia y que nos ayude a tener una sana costumbre de ser fieles en nuestra vida cristiana, ya que a propósito, además de la Navidad, también estamos cuadrando cuentas cómo caminamos este año con el Señor. Oremos y que todos nosotros como regalo podamos bendecir a naciones necesitadas, en este caso como Marruecos. Padre Santo, te damos gracias. Hoy oramos, nuestra oración misionera tiene que ver con la ofrenda. Sí, la ofrenda misionera. La ofrenda misionera tiene que ver con dar económicamente, por supuesto. Pero también tiene que ver, Señor, con dar el regalo más grande, que es el Evangelio. Y esa es la parte más importante. Lo que pasa es que para poder llegar a ellos necesitamos atravesar muchos procesos, muchas distancias, no solamente físicas, sino cultural, Señor. También debemos invertir nuestro tiempo en oración, Señor, de la mejor manera. Por eso oramos por países como Marruecos, Señor. Países que son muy orgullosos de su raza, de sus creencias, del tiempo que han tenido y sufrido por causa de invasiones en el pasado, pero que ahora quieren salir adelante. Pero definitivamente necesitan de tu amor. Oramos por todos los obreros transculturales que están visitando estas regiones y estos lugares, especialmente Marruecos, Señor, que tengas misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Y a nosotros, ayúdanos a empaparnos más de tu palabra y a tener un compromiso mayor y más grande. Yo te pido, Señor, precisamente que aquellos creyentes que viven su vida cristiana como una ofrenda grata a ti, se ofrecen, Señor, a ti, oh Dios, para hacerte fieles, caminando en santidad, apartados del mundo, pero también predicando el Evangelio, orando y clamando por los necesitados, pasando tiempo para llegar a muchos, oh Dios, ofreciendo sus casas para que en sus casas se predique el Evangelio, también ofreciendo sus recursos intelectuales, académicos, de disposición y aún económicos. Somos una ofrenda. Glorifícate, oh Dios, porque en esta época queremos intercambiar regalos, Señor, es una costumbre, pero no queremos tratar de ser generosos con regalos que pasan de moda o que se acaban rápido, sin estar dando lo que más y mejor hemos recibido de tu gracia. Glorifícate hoy en esta enseñanza, Señor, también, y que juntos podamos aprender para ser mejores creyentes en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por los que están enfermos, por los que están sanos, por los que se están restaurando, Señor. Y ahora, gracias, porque yo sé que con la claridad de tu palabra maduramos y crecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. A propósito, les estamos esperando este fin de año en Templo Belén, el barrio Belén en Medellín. Vamos a estar reuniéndonos normalmente el 24 y el 31 a las 6 de la tarde, que son 2 sábados. Pero a los siguientes domingos, esto es el 25, que es un festivo, y el 1 de enero, que es otro festivo, tendremos una sola reunión a las 10 de la mañana. El 25 y a las 10 el 1. Esto es el Templo de Belén, Medellín. Si tú asistes a otra de nuestras sedes en alguno de los municipios de Cundinamarca o de Antioquia o en Caldas o en el Chocó, pues vas a averiguar con tus pastores para ver cómo van a manejar los horarios. Pero que podamos reunirnos y gozarnos de manera grata. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y vamos a dejar que la historia que aparece allí nos ayude a centrarnos en algunas preguntas que nos hacemos con la Navidad. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo.
Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengo miedo, dijo. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la recibimos con gozo y alegría. Que sea fructífera en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Este es un tiempo bello, es un tiempo hermoso, el que disfrutamos los creyentes en la Navidad. Porque creemos en el Señor Jesús, aquel bebé que nació para morir. Sí, nació con un propósito. Y hay muchas preguntas que, por no tener una respuesta o por no buscar una evidencia para tener una explicación, que entre otras cosas la palabra del Señor tiene mucha claridad en cuanto a ello, entonces se empiezan a generar costumbres, pensamientos y aún malas interpretaciones. Y los creyentes, los cristianos, a veces discutimos y peleamos por dos asuntos básicamente: los asuntos de forma y los asuntos de fondo. El problema es que no por empezar los dos por F quiere decir que son la misma cosa. Entonces algunos cristianos entran en disputas y peleas necias porque no vale la pena, por ejemplo, discutir la forma, a menos que esa forma esté alterando el fondo de las cosas. Si tenemos un vaso grande y vamos a tomar poca agua, pero es un vaso grande y hay agua suficiente para tomar, pues aunque el vaso sea muy grande, no nos impide beber lo que necesitamos porque cabe suficientemente. Pero si el vaso es muy pequeño, y vamos a utilizar una figura, los vasitos pequeños que utiliza la gente para beber licor, pero tenemos mucha sed y nos sirven agua allí, pues entonces la forma del vaso no nos va a permitir el fondo, y es que debemos calmar la sed. Ahora bien, si es 1 litro y necesitamos calmar la sed, pero nos basta medio litro, pues es suficiente. Desafortunadamente, nosotros los cristianos, a veces por no pensar en las cosas más importantes, perdemos el tiempo discutiendo por asuntos que realmente no valen la pena. Por ejemplo, hablando de la Navidad, en estos días hay una costumbre muy tradicional en nuestras tierras latinoamericanas de celebrar lo que se llama la novena, que son 9 días hasta terminarlos el día 24, donde en el pesebre lindo y hermoso que muchos diseñan y ponen allí en sus casas, toman la figurita del niño Jesús y lo ponen allí el 24. Por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano y yo nunca en la vida había pensado en eso hasta relativamente hace poco. Bueno, hace años me di cuenta, hace bastantes años, pero de niño yo sabía que era el pesebre, pero nunca, precisamente por ser de un hogar cristiano, nunca yo sabía que ponían al niño Jesús el 24.
Entonces algunos cristianos dicen, bueno, ¿qué tan bueno, qué tan malo es usar el pesebre? El pesebre es la representación muy, no solamente gráfica, sino palpable, de más o menos el evento y cómo fueron las cosas cuando Jesús nació. De hecho, no es tan exacto porque hay muchas cosas alrededor de la historia que se cree fue y se vuelven mitos que realmente no están en la Biblia. Por ejemplo, algunos piensan que Jesús era tan humilde, y por supuesto que era humilde como el que más, pero no precisamente porque nació en un pesebre. Precisamente, y vamos a empezar a explicar algunas cositas acá, porque mucha gente le tocaba dormir en lugares como esos. Y en ese caso, si había alguien en embarazo y le tocó dormir en un pesebre, pues cuando iba a nacer el niño le tocaba nacer allí. ¿Qué tan terrible era? Pues no era tan inusual. Y realmente la humildad del Señor Jesús va mucho más allá de las condiciones en que nació. Pero empecemos por el principio. Una novena que recrea la historia del Señor Jesús por 9 días, o si fueran 12, o si fueran menos, pues yo no le veo el problema. Precisamente en estos días alguien preguntaba, ¿habrá cristianos que se atreven a hacer la novena? Pues la novena es una manera pedagógica, como ya lo dijimos. Ahora bien, si recrea fielmente la historia, yo no le veo ningún problema, porque no está rompiendo el fondo de la historia bíblica. De hecho, hay muchas iglesias que celebran con textos bíblicos 9 días para enseñar la importancia del niño Jesús. Y no entran en asuntos que tengan que ver con una teología que sea ajena a la palabra de Dios. Y si esto sirve para predicar el evangelio, yo personalmente no le veo ningún problema. Respeto al que no lo quiera hacer. Pero fijémonos, dice la Biblia que en esos días, en los días en que nació el Señor Jesús, en los días del emperador de Roma, se decretó un censo en todo el imperio. El imperio era bastante grande. Entonces, saber exactamente, y aquí rompemos con algunas ideas equivocadas, y son preguntas interesantes, realmente ¿cuándo nació el Señor Jesús? Hoy tenemos el calendario romano, o el calendario que utilizamos básicamente los occidentales, porque los chinos tienen otro, los musulmanes tienen otro, los judíos tienen otro. Nosotros utilizamos el de antes y después de Cristo, pero el año 1 o el año 0, que ahí también hay otra discusión, si es el año 0 o el año 1, que se tomó por un historiador al que le pidieron la tarea, realmente no es el verdadero año en que nació el Señor Jesús. Se cree que hay una diferencia entre 4 y 7 años. De hecho, fue antes. ¿Por qué? Porque hubo un fenómeno astronómico marcado en la historia donde nos indica, y por otros cálculos que se han hecho que no vamos a explicar ahora, que definitivamente la fecha que tenemos hoy en el calendario no es la correcta. De hecho, deberíamos estar, si fuéramos exactos, entre 4 y 7 años más adelantados en el calendario. Pero básicamente la costumbre de contar los días en esa época era por lo que llamamos epónimos. ¿Qué es un epónimo? Pues que se tomaba un personaje principal como el emperador y decía, en tal año del reinado o en los días de tal emperador o de tal rey sucedió esto, porque no habían fechas. Entonces, para que entendamos esto, el otro punto del censo dice que Cirenio era el gobernador de Siria, y que en el primer censo, algunos dicen que según los cálculos que se han descubierto, Cirenio estuvo como 6 años después de Cristo. Ahora, recuerden que hay problemas con las fechas, entonces la diferencia no es mucha, y además los censos no era como hoy, que eso era en un día y salía todo el mundo, no. Y realmente los censos tienen que ser mucho más largos, y uno piensa que son un solo día porque básicamente lo hacen en breve tiempo en nuestras naciones hoy, porque hay muchas formas tecnológicas. En esa época era muy simpático porque las personas tenían que regresar al lugar donde eran originarios, o algunos dicen al lugar donde tenían una posesión de su familia. Y la gente tenía que viajar a pie o con animales largas jornadas para llegar al censo. Tal vez esos censos, según lo que por lo menos yo investigué, tardaban hasta años. Pero tenían que regresar. Y en esas entonces, en el devenir de la vida de José y María, les tocó en medio del censo desplazarse, y es por eso que ellos tenían que regresar allí al lugar, a Belén. Qué interesante. Ahora, ¿quiénes nacieron en Belén?
Recordemos, el rey David, por ejemplo, ¿qué relación tenía con Belén? Son preguntas muy interesantes, pues Dios estaba compaginando todo y utilizó en su soberanía la misma historia y las costumbres de los pueblos, así no fueran cristianos, porque Cristo apenas nacía, para cumplir lo que Él deseaba. Entonces, llegaron allí y nació el niño Jesús en un pesebre. Las personas en estos censos eran mucha la gente que viajaba y cuando llegaba la noche tenían que dormir en algún lugar. Había unas posadas, pero las posadas muchas veces estaban llenas porque había mucho volumen de gente, digamos así como una operación retorno para nuestro país. Sin embargo, cuando miramos las costumbres de cómo dormía la gente en sus casas y la disposición de los cuartos, era muy común que tuvieran un cuarto como hacia la parte de afuera, donde los animales, o había el invierno, cosas así, metían a los animales allí, pero era parte de la misma casa. Y muchas veces, si los animales no estaban allí, estaban afuera, pues era un espacio que podría ser bastante habitable. Entonces es muy interesante empezar a entender esto. Además, los pastores de ovejas, bueno, algunos dicen que eran personajes no de muy alta estima, y tal vez como suele suceder hoy, las personas que trabajan en el campo, al no ser que sean grandes potentados, hacendados con grande empresa de producción de algunos productos, pues son personas muy sencillas que viven en lugares muy simples y muchas veces no necesariamente por pobreza, aunque muchos desafortunadamente sí, sino porque la vida del campo es más sencilla y simple. Por eso a muchos de nosotros nos gustaría terminar nuestros días viviendo en un lugar hermoso, bello, paisaje, simple y sencillo. Así que el propósito del Señor Jesús en su humildad, y que dice la Biblia, con su pobreza nos hizo ricos, va mucho más allá del lugar donde Él nació. Pero respondamos a otra pregunta, porque queremos tomar poco tiempo en el día de hoy, que usted despeje algunas dudas. ¿Realmente en qué época y más o menos en qué fecha nació el Señor Jesús? Pues definitivamente lo que sí es muy claro es que Jesús no nació en diciembre. Listo, punto. Y hay muy buenas razones para saberlo. La primera de ellas es que cuando se dice aquí en el mismo pasaje que ya leímos, que estaban los pastores con las ovejas y se dieron cuenta y que estaban en el campo con las ovejas, pues en época de invierno no era común que estuvieran así tan folclóricos, porque las ovejas iban a pasar muy mal rato, no era la costumbre, y eso para nosotros los latinoamericanos es difícil de entender, porque salvo en los lugares muy al sur es donde se conoce la nieve, pero el resto de nosotros tenemos unas costumbres muy parecidas todo el año. Entonces para nosotros eso del frío no es tan fuerte como para los países donde son claras las estaciones. Cuando a mí me preguntan de Colombia, digo, no, en Medellín es todo el año el mismo clima. Entonces, definitivamente no fue en esa fecha. ¿Cómo podríamos saberlo? Algunos dicen que fue posiblemente en octubre, pero hay una explicación mucho mejor. Recordemos la historia de Zacarías. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, la historia de Zacarías, que él le tocó entrar al servicio porque era sacerdote en el turno que le correspondía. Lucas 1:8. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esta semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31:2, Antiguo Testamento, nos plantea, como era la costumbre, que precisamente ya muchos años después, Zacarías estaba cumpliendo como parte del grupo sacerdotal. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. En otras palabras, Zacarías estaba cumpliendo una costumbre. Y esa costumbre está demostrada con unas fechas según lo que era la nación de Israel. Ahora recordamos que ellos tenían un tipo de calendario diferente, era lunar. Sin embargo, si nosotros trazamos, porque claramente se sabía, según la Biblia, Zacarías, a qué orden de familia pertenecían los sacerdotes. Entonces, cuando hacemos las cuentas, que eran por turnos, por sorteo, y eran los periodos exactos de tiempo que prestaban servicio
en el templo. Entonces, si hacemos unas cuentas, vamos a llegar más o menos a esa familia, en qué época le tocaba, y además del momento en que se le anunció y que él salió, Zacarías salió y que fue y visitó a su esposa y quedó en embarazo. Entonces, según esa fecha, que es muy probable saberla aproximadamente, aunque pueda haber unas modificaciones en el tiempo, pero asumamos que más o menos no fue así, porque eso estaba muy organizado, eran unos meses exactos, y bueno, esta costumbre de los sacerdotes, a esa fecha en que se le anunció, pues debemos de contar, bueno, quedó en embarazo, nació 9 meses, después de los 9 meses, 6 meses, porque cuánto tiempo era mayor que Jesús, todos esos detalles están en la Biblia. Y si hacemos esas cuentas, muchos estudiosos llegan a la conclusión, y me perdonarán si me equivoco en algo, porque no quiero enredarlos con las minucias, pero básicamente haciendo esas cuentas, muchos llegan a la conclusión, y me sumo a ellos, que más o menos realmente Jesús puede haber nacido entre abril y mayo, más o menos esa fue la fecha. Ahora bien, algunos se niegan a celebrar la Navidad que porque Jesús no nació en diciembre. Entonces satanizan toda expresión. Permítame decirles algo. Dios en la palabra nos dice que usó inclusive a paganos y a costumbres paganas para bendecir a su pueblo. Eso no quiere decir que las aprobó. Quiere decir que Dios en su soberanía, aún la equivocación de los seres humanos, la utiliza para bendecir a su nación. Voy a dar ejemplos claros. Muchas veces algunos reyes, en la Biblia se plantea de varias ocasiones, bendijeron al pueblo de Israel y lo respetaron. Podríamos hablar de Nabucodonosor, podríamos hablar de Ciro, podríamos hablar de, aunque Nabucodonosor en algún momento no los quiso, pero después sí lo hizo, Ciro, también que ayudó para cosas que tenía que reconstruir la nación de Israel. También podemos hablar del rey Asuero, después de que iba a destruir a su pueblo, pero ya al pueblo de Dios, pero después dijo, no lo voy a hacer, y lo bendijo. Muchos de ellos bendecían a la nación de Israel cuando se daban cuenta que el Dios de los judíos era poderoso. Pero lo que ellos realmente hacían en su pensamiento es, yo le voy a hacer un favor al Dios de esta gente para que ese Dios me bendiga. Y lo sumaban a su catálogo de dioses. ¿Quién de ellos realmente se arrepintió y buscó de Dios? No nos toca juzgarlo, pero esto sí demuestra que Dios en su voluntad y soberanía permitió que muchas de estas costumbres de ellos, que no eran nada sagradas, pero que de alguna manera en ese pensar llegaron a bendecir a la nación de Israel. Entonces, ¿por qué no creer que si por un error o por lo que sea, y además que nadie puede decir asegurando cuál fue la fecha de nacimiento de Jesús, lo importante es celebrar que Jesús nació y utilizar este espacio, aunque la gente lo utiliza para otras cosas que no son santas y otras cosas que no bendicen, pero por lo menos están sensibles y al creer que son religiosos podemos acercarnos y decirle, ven, te quiero hablar de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Y podemos bendecirlos y ayudarlos. Otra polémica que se desata mucho es acerca del árbol. ¿Quién se inventó lo del árbol? Bueno, hay muchas explicaciones, pero que el árbol llegó a ser adorado paganamente, que por los celtas, que por yo no sé dónde, por aquí, por allá. Hay muchas cosas que nosotros los seres humanos usamos que son costumbres muy, muy mundanas. Algunas de ellas no necesariamente pecaminosas, pero otras que ni siquiera tienen una explicación clara, o vaya usted a saber por qué fue que se inventaron. Yo siempre he hablado de la corbata, por ejemplo. Se dice que fueron los croatas y que se lo ponían como símbolo de ser personas muy importantes. Ahora, para ser importante uno necesita ser una persona noble, no ponerse trapos. Entonces ya de plano podría yo satanizar la corbata. Y muchos de nosotros los predicadores que utilizamos corbata y que hablamos en contra de muchas cosas, pues tenemos un trapo que realmente yo siempre me he preguntado, la corbata no me cubre, la corbata no me protege del frío, la corbata no me da frescura, la corbata es simplemente un trapo amarrado. Vaya uno a saber si además de la prestancia, donde yo soy importante porque tengo un trapo, no también tenía unos niveles o unos significados que tienen que ver con agüeros o con amuletos. Vaya usted a saber. Entonces, muchas de las cosas que la gente celebra culturalmente tienen que ver con costumbres que no podemos explicar. Sin embargo, hay que pensar también que el árbol lo creó Dios. Donde hay árboles, hay vida. Entonces, si el árbol es vida, no depende tanto si lo usamos o no en Navidad.
depende qué tanto nosotros ponemos a Jesús en el centro. Porque algunos satanizan el arbolito, pero realmente en la vida práctica no tienen a Jesús como el centro de sus vidas y corazones. Otros satanizan los regalos. Dicen que los fenicios hace 3000 años, o sea, 1000 años antes de Cristo, más o menos, fueron los que empezaron a hacer regalos. Pues yo no creo eso, porque el mismo libro, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nos dice de la época de los patriarcas, donde ellos daban regalos. Daban regalos primero a Dios para mostrar que le amaban y que para ellos Dios era importante, pero también daban regalos para honrar a otras personas o para hacer intercambios y mostrarle honra y respeto a otros. Y si están en la Biblia y lo usaron estas formas los hombres y mujeres de Dios, ¿por qué nosotros tenemos que satanizar el regalo? Ahora, si los regalos tienen otra intención, que es mezquina, que es egoísta, o le damos otro tipo de significado, manipulamos con eso, pues mira, tristemente hay gente que aún utilizando la Biblia como unos hijos de un tal Ezeba, querían utilizar el nombre de Jesús, y algunos, como Satanás, utilizaban el texto bíblico para tentar a Jesús y a muchas veces a nosotros mismos. Entonces no se trata tanto de si tenemos el arbolito de Navidad o si tenemos regalos o no tenemos regalos, sino más bien qué entendemos, qué dice la palabra y cómo todas las costumbres, porque hay otras muchas costumbres. Tendríamos que cuestionar la natilla, los buñuelos, por qué hacen esto en tal parte. En Estados Unidos el pavo, bueno, vaya usted a saber, el pavo tal vez era un animal que tenía parte de hombre y parte de Dios. Yo no sé, estoy aquí especulando. Todas las costumbres de los pueblos pasan por muchas cosas. Ahora, el que es cristiano alinea toda su vida donde la palabra del Señor esté por encima de todos y de todo. Entonces, si tú das regalos y recibes regalos, pero lo haces en el temor de Dios y para bendecir, qué bueno es, por ejemplo, que podamos regalarle una hermosa Biblia. Si son niños con colores, o puede ser algo virtual, qué sé yo, un regalo que pueda transmitir el mensaje del Señor Jesucristo. Estoy seguro que Dios no se va a molestar. Y vamos a responder una pregunta más, y luego en estos días hablaremos otros temas. Los villancicos, ¿de dónde vienen? Los villancicos son lindos, son bellos, son hermosos y nos sirven para adorar y glorificar a Dios. Por eso utilizamos las campanas, que no suenen tristes como propone una canción, sino que suenen alegres, porque el niño Jesús nació. Pero eso sí, decirle a la gente, necesitas que Jesús more en tu corazón. Aprovecha esta época, habla de estos temas que son curiosos, que nos responden a algunas preguntas que tenemos, pero ante todo, lo más importante es que nuestro Señor Jesús nació, el Salvador nació para bendecirte a ti, a mí y a nuestras familias. A Dios sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y qué bueno es terminar escuchando uno de los villancicos ahí con la voz del pastor, pero que podamos adorar el nombre del Señor. Bendiciones para todos y oremos al Señor y luego escuchamos algo para concluir. Padre Santo, gracias por los cantos, los villancicos, gracias por las expresiones de alegría, gracias por la Navidad. Pero todo tiene un sentido si esa Navidad y lo que hagamos está vinculado a esa persona maravillosa, Padre, tu Hijo Jesucristo, que nació para bendecirnos. Señor, el regalo más grande de toda la humanidad es que diste, dice tu palabra, Juan 3:16, a tu Hijo. De tal manera lo diste porque nos amas grandemente. Sí, Señor, la grandeza de tu amor tiene que ver con la expresión máxima del regalo, tu Hijo Jesucristo. Bendice a cada creyente. Yo te pido que toques a cada uno de nuestros hermanos, algunos que andan desanimados, algunos que no asisten mucho ya a la iglesia o no asisten a sus iglesias, no se congregan o no hablan con otros creyentes, pero están allí solitarios tratando de buscar de ti, o a veces lo hacen por esta vía, Señor. Otros que nos ven están consagrados buscando de ti, asisten a su iglesia, Señor, o a nuestra iglesia o a otras, pero estamos juntos y lo más importante es que queremos que Jesús siempre sea el centro de nuestras vidas, ese niño que nació para bendecir. En Cristo Jesús, amén. Y con campanas en el corazón celebramos a nuestro Señor Jesús. Bendiciones para todos.